así como estamos. Abra su Biblia en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Amén. Dice así la palabra de Dios: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cuántos esperan algo de Dios en esta noche? Algo personal, un trato, una palabra, una ministración del Espíritu. ¿Cuántos? ¿Lo cree? Si lo cree, dígale: Señor, háblame. Háblame, Señor, ministra, ministra. Estoy profundamente necesitado de ti. Habla a mi espíritu, habla a mi mente, habla a mi corazón. Háblame, porque te quiero obedecer, porque te quiero conocer. Háblame, Señor. Ministra lo que el mundo no me puede dar. Por eso estoy aquí en esta noche, porque solo tú puedes llenar mi vida. Solo tú puedes darme palabras de vida eterna. Solo tú, Señor. Por eso estoy aquí. Por eso vine. Por eso no me quedé en casa. Porque necesito algo especial de ti. Oh, Rakira Basanda. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Gracias. 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 Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendito Dios. Bendito Dios. Escuche, escuche. 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 Mire, los pentecostales tenemos un problema. Y es que queremos que Dios se manifieste en la medida de nuestra necesidad, lo cual es correcto. Pero a veces también queremos que se manifieste en la medida de nuestros sentimientos o nuestras necesidades. Dios quiere hablar, y cuando Dios quiere hablar, lo que nos toca a nosotros es escuchar. Guarde su corazón, tome un profundo respiro y dile: Señor, háblame. Siéntese y dígale: Señor, háblame. Vamos a hablar sobre la vida espiritual, o lo que algunos llaman la vida en el espíritu. La vida espiritual o la vida en el espíritu. La vida espiritual se refiere a una vida en plena comunión con Dios, una vida en permanente comunión
con Dios, una vida en dependencia total de Dios. No se refiere a tener estados de manifestaciones espirituales, temporales o circunstanciales, o cuando hay ciertas condiciones personales. No se refiere a un estado temporal, se refiere a un estado permanente de comunión con Dios, en donde los principios y valores espirituales de Dios rigen nuestra vida en todo lo que somos, en todo lo que hacemos y en todo lo que nos relacionamos. Cuando ya no vivimos nosotros, sino Cristo vive en nosotros. Ahora, cada cristiano tiene que experimentar lo que experimentó el apóstol Pablo cuando dijo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y no es una experiencia teórica, no es una experiencia de cobijar una idea en la mente y en el corazón, sino es una realidad. Cuando tu vida siente que hay una transformación interna radical, en donde tus deseos, tus anhelos, tus expectativas quedan congeladas ante la presencia de Cristo, ante el eminente conocimiento de Cristo, ante el reconocimiento de los propósitos perfectos y eternos de Dios para tu vida. Llega un momento, deja de ser tú. Deja de apasionarte en lo que deseas y en lo que quieres, aún a veces en las cosas espirituales, entre paréntesis. Nosotros queremos hacerlo de una manera sentimental y a veces mística, y no debe ser así, sino que debe ser una experiencia de entrega, de rendición. Ya no vivo yo. Esa no es teoría, porque la realidad es que el problema de los cristianos es que sí vivimos nosotros. Queremos que Cristo vive en nosotros, pero sí vivimos nosotros. Para que Pablo haya dicho: ya no vivo yo, es que Pablo cambió. Pablo sintió que algo había sido arrancado de él. Son experiencias únicas. Una entrega total. Ya no vivo yo. Cuando ya no vivimos nosotros, sino que Cristo toma el control de nuestra vida, de tal manera que experimentamos una rendición total. Como cuando uno dice: ok, se acabó. He estado luchando, he estado queriendo, he estado experimentando, pero quiero y no puedo. Quiero, pero también tengo cosas personales. Pero cuando llega ese momento, ese clímax en la vida espiritual, donde uno dice: se acabó, siente uno. Yo no sé si usted ha tenido esa experiencia, pero es una experiencia única, profunda, donde uno siente que le sacaron algo, lo vaciaron de algo, porque estamos llenos de ansiedades. Estamos llenos de cosas materiales y de expectativas hasta que lo rendimos. Muchos creyentes desean ver manifestaciones del Espíritu Santo en sus vidas antes de rendir totalmente su vida a Cristo. Antes de experimentar una transformación completa que los libere de sus ansiedades personales, de sus egoísmos, de sus expectativas propias, que lo lleve a entender y a conocer las cosas espirituales. Solo así, solo cuando hay ese rendimiento total, es cuando uno empieza a entender las cosas espirituales. De otra manera, es un sub y baja, un vaivén, un ir y venir. A veces estamos bien, a veces no estamos bien. Es una
experiencia muy relativa de la fe, en donde podemos un día tocar el cielo y al otro día tocar el suelo. Somos humanos y cuando nos dejamos llevar por emociones, eso es lo que nos pasa. Van a un retiro y vienen hechos un apóstol Pablo, vienen hechos unos angelitos, pero a las 2 semanas vuelve a aparecer no Pablo el profeta, sino Pablo el humano, el que tiene debilidades y que después de estar viendo la gloria de Dios está más desanimado que los que no conocen a Dios. El propósito de Dios es que la vida del cristiano se convierta en algo estable, en algo permanente, en comunión perfecta con Dios. Yo he visto creyentes y yo hablo con la experiencia cristiana de 72 años, porque yo nací entre las bancas de la iglesia. Yo fui a la iglesia o me llevaron a la iglesia desde niño. Yo he visto de todo, tanto como miembro, como líder, como pastor. Y puedo decir que he visto cristianos, bueno, sin ir muy lejos, aquí en esta iglesia, que uno decía, Señor, este hermano está en fuego. Y era un hermano que hablaba lenguas y cuidadito, hasta miedo daba. Y ahora está en el mundo. Ese hermano que tenía dones, escuche bien, tenía dones, hablaba lenguas y era bien emotivo en sus manifestaciones, ahora no está sirviendo a Dios. Yo he visto pastores, escuche bien, que Dios los usa con dones sobrenaturales, con sanidades, con manifestaciones de poder, y ahora están viviendo con otra familia. Dejaron su familia y viven con otra familia. Yo he visto jóvenes en esta iglesia que Dios levanta y los empieza a usar. Y uno dice, este Dios lo quiere usar. Y Dios empieza a manifestar. Dan profecías, Dios los usa. Y uno de ellos ahora vive con otro homosexual. Jóvenes que Dios los usaba. Entonces, tenemos que entender que la manifestación espiritual y la vida espiritual no son vivir de momentos especiales, de experiencias poderosas, temporales, sino es una vida sometida permanentemente en el Espíritu, dirigida por Dios. No que sea una vida perfecta, pero que sea una vida que viva por los propósitos de Dios y no por sus propósitos personales. Yo he visto caer de la gracia de Dios después de ser usados. La Biblia nos habla de Saúl. Y cuando Saúl fue ungido para ser rey de Israel, fue lleno del Espíritu Santo. Eso no lo digo yo, lo dice la Biblia. Fue lleno del Espíritu Santo, profetizaba y la gente se quedaba admirada al ver cómo Dios usaba a Saúl. Y Saúl murió fuera de la voluntad de Dios, en desobediencia total a Dios y desechado como rey por Dios. Entonces, no aspiremos a tener esos momentos emocionales, porque hay quienes lo que desean es profetizar, que Dios los use, que vayan y pongan manos y la gente sane. Y el
que está cautivo por un vicio sea liberado. Ese es su sueño. Pero déjeme decirle una cosa. En esta noche el Señor quiere que tu sueño no sea tener experiencias sobrenaturales profundas y que Dios te use con dones. Que tu sueño sea vivir para Cristo. Que tu sueño sea obedecer a Cristo. Que tu sueño sea que quieres soñar los sueños de Dios. Ya no tus sueños, sino los sueños de Dios. ¿Qué es una vida de comunión espiritual? Nuestra salvación, desde que nosotros recibimos a Cristo, fue una obra espiritual, un milagro maravilloso. Se dice que es el mayor milagro que puede suceder, es cuando una persona es transformada y recibe a Jesucristo como su Salvador. Su vida es transformada. Ahí entra en un proceso sobrenatural, único, de tener una vida inclinada al mal a desarrollar una vida inclinada al bien, de tener una vida que vive por lo que perece a tener una vida que vive por la vida eterna. Es un milagro maravilloso. Eso es algo espiritual, totalmente espiritual. Fue a través de la fe, por la fe a la palabra que escuchamos, que entramos en esa nueva experiencia espiritual. Ahora, la Biblia dice que así como creímos, o sea, como creímos por fe, sigamos viviendo por fe. El problema de los cristianos es que aceptamos por fe y muchas veces seguimos viviendo la vida cristiana por las emociones y por los sentimientos. Dejamos de experimentar la fe. La fe es un proceso que inició cuando aceptamos a Cristo y debe crecer y desarrollarse en nuestra vida, que hay una total dependencia de Dios. Pero nosotros somos muy variables, muy volubles, cambiantes. A veces estamos con deseos de servir al Señor. Perdón, voy a mencionar algunas cosas. Y si usted me dice, por mí lo dice, sí, por usted lo digo. Jóvenes que quieren estar en la alabanza, que están en la alabanza y después, no quiero estar en la alabanza. Líderes que están en una célula y de repente, quiero que me den un descanso de la célula. Necesito un mes, 15 días, 3 ciclos, qué sé yo. Yo digo, Dios mío, qué experiencia espiritual hay en una vida que hoy es y mañana no es, que quiere descanso y vacaciones en su relación y en su servicio a Dios. Gálatas 3:3, mire lo que dice el apóstol Pablo. Gálatas, bueno, muchos de los pasajes del apóstol Pablo son exhortación a la gente que ya era cristiana, pero que no ha aprendido a vivir la vida cristiana. Entonces no tenga pena, esto que nos pasa a nosotros también le pasaba a los primeros cristianos. Dice Pablo en Gálatas 3:3, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar en la carne. Pablo le está diciendo a los Gálatas, empezasteis bien, eras espirituales, tan bonito que cantabas. ¿Y dónde está fulano? Pidió tiempo. Porque no tienen una experiencia continua, no se han metido. Están ahí como aquellos que se meten al mar y dan 3, 4 pasos adentro y ¡pum! 5 y 6 de regreso para afuera. Para tener una vida espiritual debemos formarnos en la comunión espiritual. Para tener una vida espiritual debemos formarnos en la comunión espiritual, la dependencia permanente de Dios, sabiendo que la vida espiritual va a manifestarse en
en todas nuestras relaciones y en todas nuestras actividades cotidianas. La vida cristiana, la manifestación del Espíritu en nuestras vidas, debe ser una experiencia continua, permanente. Mire, hay gente que Dios la usa, que se dice, son buenos para ganar almas, porque Dios los usa, tienen capacidad de conectarse con la gente, tienen carisma, tienen buena palabra y son aventados para ser amigos. Y uno dice, qué bendición este hermano, esta hermana. Y de repente el hermano ya sentado 6, 8, 10 meses, un año, año y medio, ni un amigo ha traído a la célula. Y uno dice, pero si tenía un don tremendo, Dios lo usaba. Pues entró en depresión, entró en enojo porque no le dieron las gracias, porque no lo trataron bien en el grupo, qué sé yo. Esa no es vida en el espíritu, esa es vida en la carne. Por eso Pablo dice, también que estabais, ahora vais a acabar por la carne. Te entran los sentimientos, es que ahí no agradecen, es que no lo toman en cuenta uno, es que aquí, es que allá. Empezamos a decir una serie de excusas para justificar que ya no queremos andar en el espíritu, sino queremos andar en la carne. Muchos quieren experimentar las manifestaciones sobrenaturales que Dios ofrece, olvidándose, escuche bien, que lo que más importa es experimentar la plenitud de Cristo en la vida diaria, vivir para Cristo, tratar de ser como Cristo, tratar de ser como los primeros cristianos, genuinos cristianos. Dice Efesios capítulo 3 versículo 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados. ¿Qué quiere decir arraigado y cimentado? Quiere decir sembrado. Nadie lo va a sacar de ahí. ¿Está bien? Cimentado en amor. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Qué es lo que necesitamos? La plenitud de Dios en nuestras vidas. No, que Dios me use. Como me decía un joven, yo me veo predicando en un estadio. ¿Qué dice usted? Me dice, pues yo no te puedo decir nada porque no te he visto. Tú fuiste el que te vistes y todavía se atreven a decir que son sueños de Dios. Las manifestaciones del Espíritu, escuche, deben ser una experiencia natural y permanente para la persona que vive en el Espíritu. Natural y permanente. No es asunto de que allá de vez en cuando uno brinque porque sintió algo especial. Debe ser el hablar con Dios y el ver la mano de Dios y el ver milagros. Ver que sea una experiencia permanente, no temporal, no ocasional. Jesucristo entonces vino a enseñarnos a vivir por fe, a vivir en el Espíritu, a vivir en medio de la comunión con Dios, a vivir en medio de un mundo que está lleno de limitaciones, lleno de vanidades, lleno de temporalidad. Los cristianos hemos sido separados del mundo que vive en la temporalidad material de las cosas para vivir con conciencia de destino eterno,
pendientes de que somos hijos de Dios y de que nuestro destino no está aquí en la tierra, está en el cielo. Por lo tanto, nuestra meta es alcanzar a entender la plenitud de Cristo y las cosas espirituales, para ya no vivir por las cosas materiales, sino vivir por la fe. Ese Cristo vino a enseñarnos una vida en donde la confianza no está en las bendiciones o manifestaciones temporales. Fíjese bien, en las bendiciones y las manifestaciones temporales. Porque mire, hay cristianos que viven de las bendiciones temporales. Ay, yo necesito que Dios se manifieste. Necesito que me den un trabajo. Necesito que me den un aumento. Necesito salir de esta deuda. Y bueno, Dios, de alguna manera, en su misericordia, nos concede algo de lo que le pedimos. Y ya vimos la gloria de Dios. Como que si esa fuera la vida cristiana y la realización. Hermanos, ¿cuántos cristianos no han visto la mano de Dios? No han visto bendiciones especiales que Dios ha manifestado en sus vidas y ahora están apartados de la fe. Ahora ponen excusas para venir a la iglesia. Es increíble ver cómo desde el tiempo antiguo, desde el tiempo de Jesús, gente que vio milagros, gente que vio cómo enfrente de sus ojos, gente que vio, que no le contaron, que estuvo ahí y vio como 5 panes y 2 peces se convirtieron en miles de panes y miles de peces. Lo vieron. La misma gente que después dejó de seguir a Jesús. Cuando Jesús entró en lo espiritual ya no les gustó, porque vivían de bendiciones materiales. ¿Te deja de dar algo Dios? Tu fe. Porque vives por las gotas de las bendiciones temporales. Y cuando no te caen esas gotas, ¡ay!, entramos en depresión espiritual. Porque no estamos recibiendo. A veces Dios te quita esas bendiciones para que aprendas, para que crezcas, para que te des cuenta que eso no es la vida cristiana. Eso la Biblia le llama añadiduras. No es lo más importante. Lo más importante es seguir el reino de Dios y su justicia. Vivir en obediencia. Entrar a conocer la plenitud de Cristo. Hablaba yo con un hermano que ha venido a esta iglesia, que Dios lo usa con profecía. Hablábamos y él me decía, la gente no sabe el precio que hay que pagar para servir al Señor permanentemente. La gente no sabe el precio. Una vida sacrificada, una vida entregada a los demás, una vida entregada a ayudar a otros que ahí lo están llamando a medianoche porque tuvieron un sueño y están asustados. Ahí están orando porque hay situaciones bien complicadas y ni comer en paz pueden todo el tiempo los siervos de Dios que están totalmente entregados al ministerio. No saben, pero quieren los dones. Quieren que Dios los use. Como una vez vino una hermana y me dijo, hermano, fui a una iglesia y ¿qué pasó? Me dieron el don de sanidades. Chanfle, ¿dónde es eso? Porque voy a ir yo para que me lo den a mí. Si así fuera, qué fácil sería, ¿verdad? ¿Cuántos hombres y mujeres en la Biblia no experimentaron milagros? No vieron la gloria de Dios y desaparecieron. Cuando Jesucristo empezó a decir, el que quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame.
No importa lo que habían visto, lo que habían sentido. Porque la experiencia, escuche bien, la experiencia sobrenatural, Dios te puede dar un don, Dios te puede usar. Pero esa experiencia es una experiencia personal que te habla de un Dios poderoso, que te muestra lo que Él puede hacer para que te sujetes a Él y para que vivas en obediencia a Él. Ese es el problema. Queremos el milagro, queremos los dones, pero no queremos estar sujetos en obediencia. Hay algunos hermanos que le dicen al pastor: sí, yo me sujeto a Dios, no a los hombres. Es una excusa muy popular en las iglesias para rechazar el consejo del pastor, para rechazar la palabra del pastor. Yo me sujeto a Dios, no a los hombres, ¿verdad? Y es una manera de manifestar sencillamente su incapacidad de sujetarse a Dios. Es más fácil sujetarse a los hombres que sujetarse a Dios. Es más fácil sujetarse a los hombres que sujetarse a Dios. Sujetarse a Dios implica la rendición total de lo que somos. Niéguese a sí mismo. En segundo lugar, la experiencia de ser llenos del Espíritu Santo. Los creyentes necesitamos la experiencia de la llenura o bautismo del Espíritu Santo. Cuando se usa la palabra bautismo, el bautismo implica una inmersión total en algo, simbólicamente el agua. Pero cuando es el bautismo en agua, y en fuego cuando es el bautismo en el Espíritu Santo. Pero implica una inmersión total. La palabra bautismo implica imagínese una persona que se bautiza y no mete la cabeza, ¿verdad? No tuvo una inmersión total, porque el simbolismo es que entró totalmente en el agua y salió otra persona. Ese es el simbolismo. Pero si no entró totalmente, entonces lo que va a salir es algo parcial, ¿verdad? Pues eso es lo que le sucede a muchos cristianos. Quieren el bautismo del Espíritu Santo porque quieren hablar en lenguas, porque ya se cansaron de oír a otros y ellos no hablan lenguas. Si es así, nunca vas a tener el don, si lo que quieres es hablar en lenguas. Mire, aquí había un muchacho, ya estaba cuando yo vine a la iglesia, y cuando yo vine a esta iglesia, se armaban unos relajos al hablar en lenguas tremendos. Cualquiera podría, que espirituales. No, yo empecé a sentir que no era espiritualidad. Este muchacho venía y empezaba a hablar en lenguas, y hablando lenguas empezaba a recorrer todo el lugar, y hasta se brincaba las bancas. Un día lo tuvimos que ir a sacar borracho a un hotel, porque muchos tienen esa idea de que lo espiritual es hablar en lenguas, nada más. No entienden que es un hecho, un estado de confirmación de que estamos entrando a ser llenos de Dios y que nos estamos sometiendo para que Dios nos llene de su poder para poderle servir a Él, para poderle ser útiles a Él con todo nuestro corazón y dedicar nuestra vida a Él. El propósito de Dios es que al experimentar el poder sobrenatural del Espíritu Santo, conozcamos lo que Él es y lo que Él puede hacer en nosotros y a través de nosotros. Esa fue mi experiencia cuando yo fui bautizado en el Espíritu Santo. Yo quedé fascinado. Yo quedé fascinado. Fue una experiencia tremenda. Yo sentí físicamente, obviamente, Dios me llenó, sentí su presencia y empecé a hablar lenguas.
Pero lo que me fascinó a mí fue el poder de Dios para controlar mi vida y para darme algo que nadie más me podía dar. Y yo entendí que eso me marcaba para que mi vida fuera consagrada a Dios. Porque en ese tiempo yo tenía una de ganas de jugar fútbol, me hacía hasta en la selección nacional, me hacía aquí, me hacía allá, me gustaba esto, me gustaba el otro. Pero cuando yo recibí el bautismo en el Espíritu Santo, ahora entiendo de dónde Dios me quiere. Entendí que mi vida había sido apartada, sumergida para conocer a Dios y su poder, para que mi vida fuera dedicada totalmente a Él. Y ahí empezó el proceso, porque no es algo con el bautismo del Espíritu Santo que ahí se acabó todo. No, empieza el proceso. Pero si uno entiende, es que uno es reclamado por Dios para vivir para Dios, para ser para Dios y para servir a Dios. Y Dios te muestra, mire lo que puedo hacer. Puedo tomar total control de tu vida y puedo darte lo que nadie te puede dar. Una experiencia sobrenatural, profunda, pero me marca, me agarra, me atrapa. No sabía si hablaba lenguas o no hablaba lenguas. Eso vino naturalmente. Pero no era por eso, sino era porque yo vivía. ¿Qué voy a hacer? ¿Amo a Dios o amo al mundo? ¿Aló? Yo estaba en eso. Entonces cuando Dios me atrapa, entendí, se acabó. Ya Dios me dijo, no te quiebres la cabeza. Yo te he escogido. Yo te llamo. Yo te muestro quién soy y lo que puedo hacer en tu vida y con tu vida. Esa fue mi experiencia en el bautismo del Espíritu Santo. El propósito de Dios no es que el bautismo en el Espíritu Santo sea una experiencia parcial o temporal en nosotros, sino que se convierta en una llenura permanente para vivir y testificar de su amor, de su poder sobrenatural, porque lo vivimos a través del bautismo del Espíritu Santo. Otra vez, necesitamos leer el pasaje de Efesios 3, ahora desde el 16 hasta el 19, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Voy a decir algo que Dios me hace sentir en este momento. Algunos de ustedes están pensando que si todo esto pasó en mí, ¿por qué me voy a retirar del pastorado? Algunos lo han pensado. Déjeme decirle una cosa, yo no me voy a retirar de servir a Dios. ¿Ok? No me voy a retirar de servir a Dios. Voy a empezar, o vamos a empezar con mi esposa, otro ministerio al que Dios nos ha llamado, que no es pastorado. Porque para el pastorado, que es uno de los ministerios más preciosos y sublimes, se necesitan fuerzas que ya no tenemos. Fuerzas físicas. Se necesita una capacidad de desgaste como no se imaginan. Y ya no tenemos la edad. Pero sí podemos seguir sirviendo y enseñándole a pastores y a otros siervos de Dios con todo nuestro corazón.
a enseñarle lo que más amamos, que es a Dios y su palabra. Entonces no piense que yo me voy a retirar, porque esto que hay en nosotros no se puede rechazar, pero podemos seguir sirviendo a Dios. La experiencia de ser llenos del Espíritu implica sumergirnos en la plenitud de Jesucristo, no de hablar en lenguas, no de los dones, de Cristo. No sé si entendemos, nosotros amamos al Dios que hace milagros, al Dios que nos da esto, al Dios que aquí, al Dios que allá, pero no amamos al Dios de los milagros, al Dios que da el Espíritu. Entonces, Dios lo que quiere es que lo que Él hace es para que lo amemos a Él, no lo que Él hace, y no que vivamos por lo que Él hace, porque cuando Él lo deja de hacer, ya no lo amamos. Porque mire, la gente dejó de seguir a Cristo cuando ya no hizo esos milagros de darles de comer. Lo dejaron de seguir, porque no amaban a Cristo, sino sus milagros. No amaban a Cristo, sino sus dones. Pues Saúl, encantado de hablar en lenguas y de hablar profecía, pero cuando le dijeron rinde tu vida y obedece a Dios para que no busque lo que tú quieres, sino lo que Dios quiere, ahí fracasó, porque siguió buscando lo que él quería. ¿Fue lleno del Espíritu Santo? Sí, pero no entró en obediencia, no se rindió, no se sujetó, no rindió su vida. Qué tremendo. Póngase a pensar. Como dicen en inglés, me gusta, think about it. Qué bonito, ¿eh? Piense en eso. La experiencia de ser llenos del Espíritu implica sumergirnos en la plenitud de Cristo. Por eso Pablo insiste en este concepto. Pablo lo tiene bien claro porque lo vivió. Dice en Colosenses 2, 9 y 10, cuando dice: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Quién es el importante? Cristo. ¿Qué es lo importante? Amar a Cristo, servir a Cristo, obedecer a Cristo, sujetarse a Cristo. Si me usa o no me usa con dones o con... eso es secundario. A Dios los usa a unos de una manera y a otros de otra manera. Pero lo importante es cómo estás tú en tu relación personal. Miren, nosotros somos bien sentimentales. Aquí han habido hermanos que se han enojado porque no los saludaron. Me pasó, hermano, y me pasó, ¿cómo dicen? Llevando. Ay, gran sentimiento y aquella gran lamentación, ¿verdad? Porque no viven en el Espíritu y cualquier cosa material les afecta. Cada creyente debe anhelar el bautismo del Espíritu Santo, pero no solo para experimentar el poder de hablar nuevas lenguas o de ser usado por Dios a través de los dones de poder, sino sobre todo debemos desear el bautismo del Espíritu Santo para entrar en la presencia de Dios y conocer y vivir la plenitud de Cristo. Algunos lo que aman es la plenitud del altar, ¿verdad? Oh, yo quiero cantar allí. Yo quiero cantar. Porque los que cantan parecen ángeles ahí, ¿verdad? Ah, yo quiero tocar ese instrumento. Y la plenitud de Cristo. Tocas el instrumento, lo tocas
de maravillas, cantas como jilguero, pero no conoces a Cristo. Porque no vives una vida de obediencia total a Cristo. Cuando se vive una vida de obediencia, no hay reservas, no hay escogencias, no hay nada. Porque Cristo, todo es sujeto, llevado a la plenitud de Cristo, como dice la palabra. Cuando yo anhelo la llenura del Espíritu Santo, es porque anhelo sumergirme en la vida de fe, en la vida de comunión, ser atrapado por Dios, ser inmerso en la plenitud de Cristo y no salir de esa plenitud. Cuando usted agarra cualquier objeto y lo mete en un bote de pintura, es para que cambie totalmente de color y se quede así. Cuando el Señor nos sumerge, es que quedemos marcados por esa inmersión, por ese poder, y que no querramos salir de ahí, pero tenemos que rendirnos totalmente. Si verdaderamente deseamos la llenura del Espíritu, es porque ya no queremos vivir nosotros, sino que Cristo viva en nosotros. La vida de Cristo, hermanos, ya no es mi vida, ya no es lo que yo quería hacer y lo que yo quiero hacer. La mayoría de pastores no querían ser pastores. ¿Sabía usted eso? La mayoría de pastores. No es que nosotros, yo sueño con ser, no queríamos ser pastor. Mi esposa no quería ser esposa de pastor, yo no quería ser pastor, yo soy hijo de pastor, yo sé las bendiciones también que pasó en mi papá, pero también las otras historias, pero yo no quería ser pastor. O sea, no estamos cuando es Dios el que nos trae a un ministerio que nosotros no queríamos, es porque es Dios. Dejamos de ser nosotros, dejó de ser nuestra voluntad. En tercer lugar, vivir en el Espíritu es vivir por fe. Vivir en el Espíritu es vivir por fe. Al día de hoy hay unos cristianos que creen que vivir en el Espíritu es mantenerse en el cerro tal, en ayuno y oración. Algunos creen que es andar de puntillas y como hacían los monjes. Usted sabe cómo surgieron los monjes. Los monjes surgieron en la época de corrupción, de mayor corrupción de la iglesia y de contaminación de la iglesia. Entonces hubo un grupo que dijo, debemos apartarnos de todo eso, porque el mundo estaba bien contaminado, incluyendo la iglesia. Y entonces los monjes se iban a las montañas, a lo más lejos posible, hacían sus conventos y vivían encerrados ahí, totalmente apartados de los demás. Aparentemente era bueno para no contaminarse, pero ¿qué evangelio iban a predicar? Escondidos y aislados de los demás. Si el chiste, hermano, perdón que lo diga así, pero la gracia del evangelio es meternos en este mundo lleno de gente que nos odia, de gente diversa, de pecadores. ¿Para qué? Para que vivamos diferente y le demos testimonio a esa gente. ¿Sabe que yo oro por muchos de ustedes? Porque a ustedes les toca cosas que a mí no me toca. Yo como pastor vivo en un mundo pastoral, la iglesia, los hermanos. De vez en cuando me junto con gente pecadora y mal hablada. Pero a ustedes les toca estar oyendo las malas palabras, les toca ver las hipocresías, les toca ver la forma de vida, las picardías. Porque hay hombres que llegan al trabajo a contar las picardías que hacen.
y les toca oír toda esa basura y toda esa contaminación, yo oro y les digo: Señor, ayúdalos, porque yo no lo resistiría. Yo no resisto oír a una persona mal hablada que cuenta chistes en doble sentido. Yo no lo resisto, no estoy acostumbrado, tengo que salir corriendo. Pero a ustedes les toca eso. ¿Pero por qué? Para que den testimonio, para que toquen los corazones y desafíen esas vidas que han sido arruinadas y esclavizadas por el pecado. Dios los ha sacado de las tinieblas a la luz para que den testimonio de esa luz admirable. Entonces, vivir en el Espíritu es vivir conforme a las promesas de Dios, para ver los propósitos de Dios cumplidos. Dice la Biblia que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que nos da la palabra de Dios? Nos da promesas. Entonces la fe es pedir, creer y pedir el cumplimiento de las promesas. Entonces, cuando usted pida, pregúntese: ¿estoy orando y estoy pidiendo por fe? ¿O estoy pidiendo cosas personales que nada tienen que ver con las promesas de Dios? Pregúntese, porque muchas de nuestras oraciones son caprichos personales, problemas personales, que no tienen que ver con las promesas de Dios. Las promesas de Dios, cuando la Biblia dice que la fe, está aquí, sí, Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Qué es lo que se espera? Lo que yo quiero, lo que yo necesito, lo que a mí se me ocurra. No, se espera el cumplimiento de lo que Dios ha prometido. Son las promesas de Dios. Cuando uno vive por fe, viendo las promesas de Dios como su espejo, como lo que se espera, le pide a Dios que cumpla en uno sus promesas. Claro, eso es amplísimo, abarca muchas cosas, pero esa es la fe. La fe no es: yo quiero esto, yo quiero el otro, le voy a pedir a Dios. Es las promesas de Dios. La fe viene por el oír de la palabra, no por el oír de problemas, no por el oír de chismes, no, por el oír la palabra de Dios. ¿Y qué contiene la palabra de Dios? Dice Pedro: maravillosas, grandísimas y maravillosas promesas. Eso es lo que contiene la palabra de Dios. Lea la palabra de Dios, pues. Si no lee la palabra de Dios, no va a conocer las promesas de Dios y no va a tener por qué orar, y va a seguir pidiendo caprichosamente cosas personales. Ay, Señor, concédeme. Es que ese muchacho me atrapó con la mirada que me hizo. Es que lo que me dijo una vez una señorita: ay, es que él me habló como nadie me había hablado en la vida. Porque la mujer, su debilidad está aquí. ¿Cuántos saben eso? No lo sabía. La debilidad de la mujer está. La debilidad del hombre está aquí. No es lo que yo quiero. Señor, me gusta esa muchacha, pero es tu voluntad. Es tu voluntad. Porque, Señor, como estoy sujeto a ti, esto es lo que yo quiero, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Por eso pedir con fe es pedir conforme a la voluntad de Dios. 1 Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Si pedimos algo conforme a su voluntad. O sea que vivir por fe es vivir esperando con certeza el cumplimiento de las promesas de Dios. Cuando yo pido, que no estoy
en mis deseos, sino en los propósitos de Dios. El cumplimiento de los propósitos de Dios en mi vida o a través de mi vida, yo sé que se van a cumplir, y por eso vivo por fe. La vida es difícil, la vida no es fácil, está llena de limitaciones, llena de problemas, y nadie los deseamos. Nadie desea tener escasez económica. ¿Cuántos quieren tener escasez económica y andar con limitaciones económicas? Ninguno. Nadie lo deseamos. Sin embargo, el creyente está llamado a vivir satisfecho en medio de los problemas y en medio de las limitaciones. ¿Qué es lo que nos da satisfacción? La plenitud de Cristo. La plenitud de Cristo. Porque en Cristo estamos llenos. Si tienes a Cristo no te falta nada. No, pero mire, me hace falta esto, me hace falta el otro. Tú tienes a Cristo. Lo único que tienes que hacer es como dice su palabra aquí en He aquí que aquel cuya alma, Habacuc 2:4, he aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Entonces estamos llamados a vivir por fe, a pedirle a Dios. Y Dios es real, Dios es bueno, Dios se manifiesta. Y cuando no nos contesta es porque o está tratando con nosotros, algo nos está enseñando, o no estamos pidiendo de la manera correcta. Estamos pidiendo fuera de la voluntad de Dios. Vivir por fe es vivir esperando el cumplimiento de la voluntad de Dios, el cumplimiento de los propósitos. Yo siempre digo, nosotros oramos para que Dios cumpla nuestros propósitos. Me acuerdo una vez una hermana con su esposo llegaron conmigo y me contaron una idea que tenían, un proyecto que tenían, un negocio. Me lo contaron todo y todo. Dios me hizo sentir, porque para eso están los pastores. Los pastores no están para dar consejos personales, sino consejos de la Biblia, que Dios le pone a uno el corazón. Y Dios me dijo, no, ese negocio no es mío. Y entonces les hablé. La hermana salió bien enojada, pero bien enojada de la reunión. Después se les ocurrió otro negocio, pero ya no fueron conmigo. Se fueron directo al negocio. Y ahí tuvieron que ver en carne propia que no era la voluntad de Dios lo que estaban haciendo. Pero así somos nosotros. No entendemos que ya no debemos vivir nosotros y lo que nosotros queremos. ¿Cuánta gente? Han habido hermanos de esta iglesia, líderes, que yo he sentido que tienen llamado de Dios al ministerio. Pero como me huyen y le huyen principalmente al llamado de Dios y se desaparecen. No sabe usted cómo sufre una persona que teniendo llamado de Dios no obedece, porque no están dispuestos a sujetarse. Los creyentes estamos llamados, por un lado, a vivir satisfechos y contentos con lo que Dios nos ha dado, y por otro lado, a depender por la fe para que Dios nos provea lo que nos haga falta. Vivir satisfechos con lo que tenemos. Pero si algo nos hace falta, pídanlo a Dios, que Dios suplirá, dice, todo lo que nos falta conforme sus riquezas en gloria.
El cristiano está llamado entonces a superar las limitaciones de este mundo en el espíritu y en la fe. El que no conoce a Dios o no tiene fe, los problemas lo desesperan, lo desaniman, lo vencen. Pero el creyente que vive por fe no depende de las cosas materiales, porque sabe que su satisfacción viene de tener el amor de Cristo y tener la plenitud de Cristo en su vida. Hermano, cuando vaya a la cama, no se acueste así nomás, tírese a la cama. Oh, tengo tu paz. Oh, qué precioso. Tengo tu paz. Tengo lo que el mundo no tiene. No importa lo que pase, estoy en tus manos. Y luego échese un sueño sabroso y amanezca dándole gracias a Dios. Bendiga el nombre del Señor. Porque si usted vive por lo que tiene o por lo que no tiene, por lo que le hace falta, por lo que otros tienen, entonces no conoce la plenitud de Cristo. Vive por lo que está contento porque tiene un nuevo trabajo. Está feliz porque cambió carro. Está contento porque le pagaron y le dieron un bono. No dio los diezmos del bono, pero está feliz. Eso se me salió, pero es una gran verdad. ¿Cuántos recibieron bono navideño? No levante la mano. ¿Cuántos dieron diezmo del bono navideño? No levante la mano. Pero esas cosas que se me salen también es Dios que nos está hablando. Pero cuando uno tiene el amor de Cristo, cuando uno tiene la plenitud de Cristo, puede estar pasando por situaciones difíciles. Mire lo que dice Habacuc 3:17, pasaje precioso. Habacuc 3:17. Aunque la higuera no florezca, ni haya las vides, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Está hablando de esos venaditos que escalan las rocas y suben hasta arriba. Y dice, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. ¿Dónde está usted? ¿En las alturas o refundido como las cucarachas entre las piedras? ¿Dónde va a estar el cristiano? Va a estar en sus alturas. Va a estar porque Dios le hace livianos los problemas. Dios le hace liviana la vida para que usted disfrute la gloria de Dios. Hermanos, nosotros nos movemos entre dos valores: los valores materiales y los valores espirituales. Esa es clarísima la lucha del creyente. Cuando nuestra vida depende exclusivamente de los valores materiales, nuestras expectativas nacen y mueren allí, en lo material. Somos felices si tenemos y somos infelices si no tenemos. Pero cuando nuestra vida depende de los valores espirituales, nuestras expectativas van más allá de la temporalidad de este mundo. Dios nos hace ver las cosas más arriba. Cuando uno se sube a las alturas de algo, ve las cosas, ve todo el panorama y ve las cosas más claras. Cuando uno está viviendo en fe, ve las cosas de diferente manera, porque las ve a la altura de Dios, las ve con los ojos de Dios. Pero si usted no está en el Espíritu,
usted va a ver las cosas a la altura de su nivel, con todos sus problemas y complicaciones. Dios nos recuerda que nuestro destino no es temporal. No es temporal aquí en la tierra, sino es eterno en los cielos. Por eso vivimos por fe. Tenemos una eternidad que nos espera. Por eso vivimos por fe. Dios sabe que mientras estamos en este mundo, necesitamos las cosas de este mundo. Por supuesto que Dios lo sabe. Y usted mire a los hombres de Dios que confiaron en Dios, cómo Dios hizo milagros, cómo Dios les proveyó, a algunos los enriqueció, a otros los prosperó. O sea, Dios les dio. Pero Abraham, un hombre que fue enriquecido, Abraham sería lo que hoy es un millonario o billonario. Eso es Abraham. Abraham fue lo que ahora es un millonario. Pero la mente y el corazón y los ojos de Abraham no estaban en su riqueza, sino que estaban en la Jerusalén celestial. Como dice el libro de Hebreos, ¿dónde está tu corazón? Por eso cuando repartió tierras con Lot, le dijo, agarra lo mejor. Si tu corazón está en la tierra, agarra lo mejor. Y aquel ni lento ni perezoso agarró lo mejor de la tierra. Y Abraham dejó que Dios le diera lo que Dios le iba a dar. Y Abraham fue más rico. Dios sabe que las cosas son temporales. Él proveerá lo que tú necesitas. A eso se refiere el apóstol Pablo cuando dice en Gálatas 2:20 que leímos: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por eso la vida de un cristiano es una vida diferente, porque mientras los que no conocen a Dios se afligen, se desesperan, se afanan por las cosas temporales, los hijos de Dios vivimos en este mundo por fe. Dice Habacuc 2:4: he aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Vivir en el Espíritu es vivir sabiendo que ningún sufrimiento en este mundo puede compararse con lo que nos espera en el reino de los cielos, en la gloria eterna, como dice Pablo en Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Ese es nuestro destino. Y mientras tengamos claridad de nuestro destino, vivimos por fe, vivimos con la plenitud de Cristo, y lo que vivimos en el mundo, lo vivimos por fe, porque ya no vivimos nosotros, mas Cristo vive en nosotros. Pongámonos de pie.